Para la leyenda 79, en su sección Rincones y Sabores, la guía completa para el alma, el paladar y la vida, fuimos a León a recorrer entre canteras, cebadina y memorias. Una crónica de un mediodía donde León volvió a caminar lentamente junto a su propia historia. La cantera devolvía destellos claros desde la calzada y el aire tibio del mediodía comenzaba a llenar el movimiento. El corazón de la ciudad sentía ese movimiento, se sentía en el ambiente, se sentía en el caminar. Los restaurantes despertaban hacia su hora más viva, las banquetas se poblaban lentamente y el centro adquiría ese ritmo extraño donde León parece avanzar despacio, incluso cuando ya está completamente despierto. Lo primero que apareció fue el gran letrero que dice simplemente León, convertido en una especie de bienvenida permanente para una ciudad que aprendió a reconocerse entre la modernidad y la memoria. Detrás de las letras seguían respirando los árboles de la calzada, y entonces está el arco, quieto, imponente, sosteniendo sobre la cantera más de un siglo de historia urbana. Resulta difícil imaginar que aquella estructura nació apenas como una obra temporal levantada en 1893 para las fiestas patrias. Pedro Tejada León jamás había sospechado que aquel arco, pensado para unos cuantos días, terminaría convertido en el corazón simbólico de León. En 1896 quedó reconstruido definitivamente en cantera y décadas más tarde apareció el León de bronce que terminó sellando la identidad absoluta del sitio. Pero las ciudades siempre hacen algo curioso con sus monumentos. Terminan arrebatándoselos a los arquitectos para volverlos parte de la vida cotidiana. Por eso el arco ya no pertenece a quienes lo diseñaron, pertenece a las familias que se fotografían ahí cada domingo, a los aficionados que celebran campeonatos, a los jóvenes que acuerdan encuentros bajo la cantera, a la ciudad entera que aprendió a reconocerse frente a esa curva de piedra. Una calzada que tiene su historia en León, Guanajuato. Por aquí han pasado muchas épocas, muchas historias. El arco de la calzada, la calzada. Frente a la explanada, el agua de la fuente de piso sube y desciende. Baja el calor del mediodía, pero no nació como una pieza histórica. Fue una intervención urbana contemporánea pensada para recuperar el espacio peatonal. Pero León terminó apropiándosela emocionalmente, hasta lo volver la parte natural de su paisaje. Los niños atravesaban los chorros riendo, las familias buscaban sombra alrededor. La piedra caliente parecía respirar frescura apenas a unos metros junto al agua. Y justamente ahí, casi abrazada por la misma calzada, apareció la nueva vencedora. El olor llegaba antes que el nombre. Vinagre, jabón, escabeche, madera antigua. Entrar era atravesar una pequeña grieta del tiempo. Los anaqueles, las botellas, los jamones colgados y los cueritos en escabeche parecían conservar intacto un León donde los negocios todavía conocían a sus clientes por nombre y apellido. 120 años tiene esta tienda, 90 bajo la administración de la familia Hernández Fernández. Están Rincones y Sabores para la leyenda 79. Soy Huitilo Vega. Gracias por recibirnos. A la señora Luz María Hernández para servir. Doña Luz María. Una tienda icónica, vecina siempre del arco de la calzada. Toda la vida, amigo. Sí. La nueva vencedora. La nueva vencedora para servirle. ¿Cuántos años tiene la nueva vencedora? De ser tienda como 120 años y de mis papás como 90. O sea, 120. Como tienda. Ajá, como tienda. Y de nosotros, de las familias, 90 años. 90 años a cargo de la nueva vencedora. Hernández Fernández. ¿Qué se vende la nueva vencedora? Sé que son famosos los cueritos, sé que son famosas las conservas en vinagre. El jamón Gilbert, tradicional, queso de puerco, tocino. Las carnes frías que no encuentran en otros lados y a los precios que no se las dan en otros lados. Ándele, de muchos años también el jamón, es tradicional. Y desde ahí comenzó la caminata rumbo al puente peatonal, al que cruza el malecón del río de los Gómez, aunque casi nadie necesita llamarlo así. Para León simplemente es el puente del amor.
La calzada avanza lentamente entre antiguas casonas que alguna vez fueron residencias elegantes y que hoy sobreviven convertidas en restaurantes, oficinas y comercios. Algunas conservan balcones altos, molduras gastadas, ventanales donde todavía parece quedarse suspendida una parte del antiguo prestigio leonés. El pasado no desaparecía, solo prendían unas formas de permanecer. Entonces aparece el monumento a Rodolfo Gaona, el califa de León. La escultura parecía guardar todavía la solemnidad de otra época. Gaona nació aquí en 1888 y terminó convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la tauromaquia mundial, gracias a la célebre gaonera. Y apenas unos pasos más adelante está el Panteón Taurino. Desde 1931, el restaurante conserva una atmósfera que ya casi no existe en las ciudades modernas. Fotografías antiguas, carteles taurinos, cabezas de toros y mesas cargadas de historia producen la sensación de entrar a un lugar donde las sobremesas todavía importan. La caminata siguió avanzando hasta llegar a los primeros escalones del Puente del Amor. Arriba, sobre su parte más alta, suspendido sobre el ruido de los automóviles, el puente permanece y pertenece a otra velocidad completamente distinta. Se le conoce como el Puente del Amor. Venían las parejas, traían su candado y aquí amarraban su relación. Puente del Amor o puente peatonal de la prolongación casada. Pero vea, muchos fervientes del milagro del puente. Muchos creyentes de que los candados y el puente hacían milagros, ¿eh? Yo conozco a algunos que no les funcionó, a otros que dicen que sí. Cada quien. Mire. Esto que están ustedes viendo es un restaurante típico tradicional de León, Guanajuato. El Rincón Gaucho, tradicional de la calzada. Ustedes están viendo enfrente del restaurante Miramar. Es un restaurante de mariscos con las mejores jaivas que puedan encontrar en León desde 1969. Desde 1969 hay resistencia. Cuando iniciamos el regreso otra vez hacia el arco de la calzada, la cantera volvió a aparecer entre el movimiento del mediodía, mientras la calzada seguía llena de gente cruzando bajo los árboles, y entonces comenzó la segunda parte de nuestro trayecto, ahora por la calle Madero. El ambiente cambia inmediatamente, el ruido se vuelve más cercano, más comercial, más profundamente urbano. Los negocios parecieran salir al encuentro de la banqueta. El aroma de comida comienza a mezclarse con el tráfico peatonal y el centro histórico adquiere ese viejo pulso donde León todavía parece reconocerse sin maquillaje. La caminata avanzó lentamente y apareció el Templo del Expiatorio. El Templo del Expiatorio, cuya ciudad de León queda bajo su voz. Sucede siempre. Las agujas neogóticas parecían romper el cielo brillante del mediodía, mientras los vitrales dejaban caer una luz suave sobre la cantera. La construcción comenzó en 1921 y tardó décadas enteras en concluirse. Pero el templo no domina a León por tamaño, lo domina por presencia. Frente a él, el movimiento de la ciudad parece disminuir apenas unos segundos, como si incluso el ruido tuviera necesidad de guardar silencio frente a la piedra. Estamos dentro del icónico Templo del Expiatorio, León, Guanajuato. Justamente a unos pasos del templo aparece la biblioteca Antonio Torres Gómez, discreta, serena, resguardando otro tipo de patrimonio. No el de la cantera ni el de los monumentos, sino el de la memoria escrita de León. Continuamos nuestra caminata dejando atrás el expiatorio y la biblioteca, mientras el mediodía seguía cayendo sobre la piedra caliente del centro histórico. Y entonces apareció la Casa del Turismo. El edificio conserva todavía algo del antiguo prestigio comercial del centro leonés. La arquitectura parece recordar
Esa época donde caminar por Madero era entrar al corazón económico, social y elegante de la ciudad. La calle sigue viva, respirando, cuando entonces llega el olor, salsas recién preparadas, bolillo caliente, mostaza, crema espesa. Tortas Don José. Apareció como aparecen los negocios verdaderos, sin necesidad de presumirse demasiado, porque la ciudad ya sabe perfectamente dónde están. Desde 1980, aquella esquina ha sobrevivido gracias a la disciplina silenciosa de una familia que aprendió a sostener la calidad incluso cuando todo alrededor comenzaba a desbaratarse. Don Víctor hablaba de su padre como si todavía siguiera trabajando, atendiendo el carrito del mostrador. Estamos en la esquina de Madero y Gante, en el centro histórico de León. Estamos con don Víctor Manuel y con doña Lupita, quienes son propietarios y atienden Tortas Don José. ¿Desde qué año, don Víctor? Estamos aquí desde 1980. Desde 1980. Aquí mi papá empezó. 46 años, aquí inició tu papá. Sí, mi papá fue el que inició aquí. Con mis hermanas, estaban muy chicas. Sí. 46 años. 46 años. ¿Tú cuánto tienes aquí? Yo tengo que me vine a ayudarles por unos días a principios del 90. Y ya tengo 35 años aquí. 36 años. 36 años aquí. Sí. Se dice fácil. Se dice fácil, pero sí, no, y ya está cobrando factura. Los taquitos, repollo, crema, fabulosa la crema. La salsa lo van a encontrar mejor. Pero, rebanada de tomate, el lomo de primera calidad. Y a mí me gusta ponerle además queso de puerco y aguacate. Una anécdota que me cuentes, Víctor, Lupita, que digas, casi me pongo a llorar. Que casi nos ponemos a llorar. Sí, Pues hora de lo de la pandemia, fue la hora de la pandemia, se puso feo. ¿Sí? Haga de cuenta que ya ves, empezó a ir todo lo de la pandemia. Y pues en febrero, a la última semana de febrero, nos cortaron y ¿sabe qué? Hasta aquí llegamos. Hasta nuevo aviso. Y así nomás. Yo dije, pues una pandemia, pues un mes, 2 meses, pues aguanta. No, pues fue en febrero, fue marzo, abril, mayo, junio, julio. No, ya nos andaba. Allí se acabó los ahorros de mucho tiempo. Sí, ahí se acabó todo y pues no había. ¿Tienen hijos, Lupita? Sí. ¿Tienen hijos? ¿Y vienen al puesto con sus papás? Sí vienen. Ahorita pues ellos tienen su trabajo. Bien o mal, de aquí salió para hacer lo que ellos son. De aquí salió para sus estudios hasta donde quisieron estudiar. Mi hija universidad, mi hijo no quiso universidad, se dedicó al deporte. ¿Y alguna anécdota que te haya sorprendido que de repente te hayan llegado y necesito 100 tortas? Sí. ¿Ah, sí? Sí, también. En los 90s, cuando estaba la tienda de Salinas y Rocha, ¿Sí? Hacían sus inventarios en la tarde y llegaban como estas horas. ¿Sabes qué? Necesito 200 tortas para la tardecita noche. Ah, caray. No, sí, rápido. Íbamos y comprábamos lo que ocupábamos, todo, y llegábamos y les traíamos. Ahora, yo tengo muchos años viniendo aquí a Tortas Don José, pero me sorprende que siempre la calidad es la misma. Sí, fíjese que sí. Es la misma no calidad. metes, No. Bueno, porque esté más barato. Siempre nos decía mi papá que la clave del negocio era no chafearle a los ingredientes. En crema, en bolillo, en jamones. Porque ya ve, en mostaza, ya ve que ahorita ya hay como 3, 4 tipos de mostazas. Claro. Entonces, si no, nosotros le metemos la de la McCormick, por la marca, ¿verdad? Y nunca le hemos bajado de calidad, al contrario, le hemos aumentado, como en crema de la mejor, de la natural. ¿A qué horas inicias labores? A las aquí? 8 de la mañana. Ya está abierto. Ya estamos aquí ¿Y listos. cierras? A las 4 de la tarde. Para ir a comprar lo que haga falta y preparar lo que haga otro falta. día, sí. Y así es todos los días, ya se hace esa rutina. Ya estamos
en plena zona peatonal del centro histórico de León, Guanajuato. Ese es un edificio, pero es un negocio diferente. Durante muchos años aquí tuvo su sede el Círculo Leonés, un bar icónico del municipio de León, Guanajuato. El Hotel León, uno de los hoteles de más tradición en esta ciudad. El Hotel León, por muchos años perteneció a la familia López Castro. Y hoy los nuevos dueños han tenido una sabia virtud: mantener la infraestructura. Aquí se come delicioso. Y enseguida aparece el edificio que hoy ocupa Coppel, pero bajo el nombre moderno sigue respirando otra memoria. Allí estaba Gulgor. Generaciones enteras de leoneses siguen recordando aquella tienda como parte inseparable del viejo centro comercial de la ciudad. Las ciudades cambian de negocios, pero nunca terminan de borrar completamente lo que fueron. La caminata siguió avanzando lentamente hasta desembocar frente a la presidencia municipal, la cantera política de León. El edificio parece sostener no solamente oficinas públicas, sino décadas enteras de celebraciones, protestas, discursos y momentos donde la ciudad aprendió a discutir consigo misma frente a la plaza pública. Y llegamos al final perfecto, a las cebadinas del portal, frías, espumosas, profundamente leonesas. El hielo golpea el vaso mientras la espuma sube rápidamente y el sabor dulce, ácido y refrescante parece resumir algo esencial del carácter de la ciudad, popular, cotidiano y resistente al paso del tiempo. Bajo los portales, mientras el centro histórico sigue llenándose de voces y movimientos, todo termina para nosotros acomodándonos lentamente. León no vive solamente en sus avenidas nuevas ni en sus edificios modernos. Vive aquí, en los negocios familiares, en las recetas intactas, en las fachadas antiguas que todavía se niegan a desaparecer, en las conversaciones detrás de los mostradores, en las caminatas donde la ciudad conserva tiempo para mirarse a sí misma antes de que el ruido vuelva a acelerarlo todo. Y quizás por eso León sigue guardando algo que muchas ciudades ya perdieron hace tiempo. Se llama alma.